Marie Curie foi unha científica extraordinaria. Nació en Polonia en 1867 y foi la quinta filla de un profesor de física y matemáticas y de una maestra pianista y cantante. Inventó la radioterapia y hizo descubrimientos tan sorprendentes como que de ellos tumores cancerosos podían destruirse con la radiación. Si casi, la súa vida non foi un camín de roses. Naquel tiempo, la mayor parte de Polonia estaba ocupada polo Imperio Ruso que impuxera la súa lingua e les seus costumes. Perdímoslo todo al involucrarse la miña familia nes sublevaciones nacionalistes. Col infortunio deprendí que el camín del progreso non lle rápido nin fácil. E yo lle que perseveré e tuve en foto e logré lo que quería. Soma murió de tuberculosis cuando tenía 10 años. Además, los primeros años de Marie Curie tuvieron marcados por la muerte de su hermana Sofía. Yo ya era católica como mi mamá, pero a riendes de la su muerte volvíme atea como mi papá. Naguaba por estudiar, aunque el ser muller non malmitía en una institución de educación superior. Matriculéme na clandestina Universidad Flotante, la única que admitía mulleres. Di clases particulares y también fui institutriz. Namoréme dun estudiante, pero como ya era prove, mi papá non me permitió cortexear con él. Pasélo mal. Una de sus hermanas casóse con Lopa París. Al poco convidó a María. Ella non aceptó porque non podía pagar la matrícula universitaria. Llevaría un año y medio a xuntar les perres necesarias. Mi papá ayudóme todo lo que pudo cuando volvió a tener una mejor posición. Yo seguí estudiando y entamé la mi formación práctica nun laboratorio químico del Museu de Industria y Agricultura, en sin deixar de traballar como institutriz. A lo cabero de 1891, Marie coló pa París. Pasó un tiempo viviendo con la su hermana y prosiguió con los sus estudios na Universidad de París. Necesité a mejorar el francés, les matemáticas y la física. Y éramos 776 estudiantes y les 27 mulleres estábamos cuestionadas. Dicían que non podríamos conciliar la vida familiar con una carrera científica. Y yo fícelo, caséme, tuve 2 fíes y la mayor colaboró conmigo. Entamó la su carrera científica en 1894. Nese año conoció a Pierre Curie. Y éramos amigos, bonos colaboradores y casi en sin esperalo propúnxome matrimonio. De primeres non acepté. Tardé en decatame que atopara un nuevo amor, socio y colaborador científico en quien podía confiar. Marie Curie, xunto a su home y a un colaborador, fue galardonada col Premio Nobel de Física en 1903 por los extraordinarios servicios sobre la radiación, la primera mujer en recibilo. 3 años después, Pierre murió pillado por un carro de leche. Sufrí depresión, pero como quería seguir con los míos traballos, refugué una pensión vitalicia y acabé recibiendo otra vuelta el Premio Nobel, nesta ocasión de Química. En 1914 dirigí el Instituto de Radio para estudiar la radiación y la radioterapia en París. Marie Curie fue una mujer admirable. Tenía una visión filántropa de la vida. En jamás patentó ninguna de sus ideas. Sostenía que su trabajo y los beneficios que éste produciera no pertenecían a ella, sino a toda la humanidad. A pesar de ello, fue criticada esgalla. La prensa escarabicó na mi vida y armóse la bolera. ¿A dónde va esa peligrosa vagabunda, intrigante fechicera y xudía, aunque fuere mentira, con un físico más mozo y pan riba casao? Non querían que fuere por Premio Nobel. Daba ellos mieu la reacción de la xente. Yo fui, y en antes mandé ellos una carta. Non hai conexión entre los descubrimientos del radio y el polonio y los fechos de la mi vida privada. Si casi, nada más quise ser útil y salvar vides. Marie Curie murió en 1934. Parece que los sus descubrimientos que dieron vida y esperanza a miles de enfermos acabaron con ella. Debemos acordarnos de esta científica que rompió muchos moldes en su tiempo, tanto en el ámbito científico como social. El su trabajo, valentía y coherencia fai que sea un ejemplo para las nuevas generaciones.